Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ante todo quería decir una cosa. Quería dar las gracias a todos los antiguos y nuevos suscriptores por el apoyo que me habéis dado en el canal. Ya digo que llevamos un año, pero no llega un año aún, y ya somos más de 1100 suscriptores. Eso quiere decir pues que os gusta el contenido que yo hago. Y nada, por eso quería dar las gracias a todos por estar ahí. Y quería comentaros algunas cosas más. Algunas un poco más delicadas y otras pues una explicación. Sé que muchos de vosotros estabais esperando ver el vídeo de la Crosman, la Benjamin Marauder semiautomática. Pero no ha podido ser. Ya ahora luego os lo explico, porque es muy interesante, ¿eh? Bueno, también quería decir que no sé qué está pasando últimamente con la gente, pues resulta que se dedican a insultar a algunos canales y a faltar el respeto. A mí me ha pasado. Esta semana pasada me pasó con dos personas que en vez de hacer una crítica, porque críticas se pueden hacer, porque de las críticas se aprende, lo único que hicieron es insultarme personalmente. Y yo no sé qué es lo que ganan así. No lo entiendo. ¿Y qué hice? Pues los bloqueé. Eliminé el comentario y bloqueé a esa persona. Pero es que no entiendo por qué hacen esas cosas. Siendo que si no te gusta el contenido del canal, pues no lo veas y ya está. Pero no te dediques a insultar, porque yo me he enterado de que han insultado a otros canales, no voy a decir ahora qué canales son, pero lo han insultado también, y me parece una falta de respeto hacia esos canales. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Bueno, y otra cosa que me preguntáis muchas veces, y otras preguntas también. Bueno, quiero decir, muchos me preguntáis, José Lu, ¿eres tirador profesional? Bueno, tengo que deciros que sí. He sido tirador profesional, pero no en la vida civil. Y otra cosa también que quería comentaros. Muchos de vosotros me preguntáis, me decís que presente diferentes armas, que presente tal arma, que presente compresores, accesorios. Yo tengo que deciros que yo no tengo ninguna armería ni nada, yo soy una persona particular y todas las armas que consigo es de gente que conozco que me las presta. Yo no tengo ninguna armería ni nada por el estilo que me pueda prestar algo para presentarlo. No tengo patrocinador ni nada de eso. Entonces me pedís cosas que yo no puedo presentar. ¿Qué más me gustaría a mí? Presentaros cosas y que sepáis lo que hay en el mercado y todo, pero yo lo siento mucho, pero yo no puedo hacerlo. No hace mucho me preguntó un suscriptor que hablara de los visores y que presentara diferentes visores para diferentes distancias, pero es que no puedo, yo solo tengo 3 visores y el tema sería para más largo. Entonces lo siento mucho, pero no puedo presentar más cosas. Bueno, y ahora vamos a hablar del Benjamin Marauder. Bueno amigos, aquí tenemos el Benjamin Marauder, el semiautomático. Ahora hablaremos un poco de él. Aquí estamos viendo la parte trasera, de donde se amartilla. Es muy original, pero ya os digo, tiene el defecto ese. Bueno, el problema que ha habido con el Benjamin es que a mí me descontroló un poco. Es un arma que cuando la probé en el campo, que iba a hacer el vídeo, la precisión que tenía era muy buena, 50 metros, un balín dentro de otro, muy buena. También el diseño, la madera y todo, muy bonito. La madera de nogal,
un agarre muy bueno, aunque pesa un poco, pero que da igual, porque si vas a tirar apoyado, pues no hay problema. Pero ya os digo, me parece que pesaba 3 kilos y algo, me parece que pesaba. Pero bueno, a lo que vamos. Lo siguiente es lo que pasó. Pues nada, que estuve probando el primer cargador y fue bien. Pero el segundo cargador empezaron a trabarse los balines. Entonces, digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Y nada, y empecé a averiguar cosas, porque digo, a lo mejor es que estoy poniendo los balines mal o algo por el estilo. Y no era eso. Tiene un defecto. Todas las armas semiautomáticas tienen un defecto. Si el balín cuando rueda el cargador, cuando dispara, si rueda el cargador y vuelve a cargar, si el balín no entra bien, se queda aplastado o en una esquina del cañón, o la aguja no lo ha cogido bien para ponerlo dentro del cañón. ¿Qué pasa? Pues averiguando cosas, me he dado cuenta de que es el sistema el mismo que tengo yo en esta pistola. Ahora os enseño. Que me dio muchos quebraderos de cabeza. Mirad, aquí tenemos la pistola Sig Sauer P320. También tiene un cargador de balines, puede disparar bolas y balines. ¿Veis? Aquí los tenemos. Pero un inconveniente que me llevó de mí de cabeza es que ponía balines, cualquier balín, y se me trababan también, y siempre tenía que estar con un hierrecito poniéndolo por el cañón para tirar el balín para afuera, porque se encasquillaban, se enganchaban. Y luego miré bien en el manual, que no lo miré, fue fallo mío, que era aconsejable balines match, de cabeza plana. ¿Por qué? Pues porque si son domo o de punta, quiere decir, domo con la cabecita un poco redonda, cuando los metes dentro de donde descansan, pues bailan un poquito. Si es plana, no, si es plana se queda completamente. Entonces, si era redondito o con punta, cuando disparas y carga, no entraban bien y se encasquillaban. Entonces, a partir de ahí, pues compré ya balines que eran match, los que son planos. Y ya funcionaba perfectamente. ¿Qué pasa? Con la Marauder pasa lo mismo. Que no puedes meterle los balines que quieras. Entonces a mí eso me defrauda un poco. Porque claro, si no puedes poner los balines que quieras, pues no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y qué pasa? Como se carga ella sola, pues se encasquillan. Y luego para sacarlos, pues lleva muchísima faena. O trabajo, como queráis decirlo. Porque hay que sacar un poco el cañón para que el balín ya no esté apretado y poderlo sacar. Es mucho trabajo. Y bueno, y así no se puede estar. Sin embargo, si le ponéis balines match, el cargador va perfectamente. Pero ya os digo, es que eso no es el caso, porque normalmente la gente que la compra quiere ponerle los balines que le dé la gana, que le gusten más o lo que sea. No tienes que poner un balín específico. Y nada, pues eso es lo que pasó con la Marauder. Y luego, pues, el dueño de la Marauder, pues como no ha quedado convencido, pues la devolvió inmediatamente. Y pidió una de cerrojo. La misma, pero de cerrojo. Pero en este momento no hay. Entonces, por eso no pude hacer el vídeo. Porque la tuvo que devolver inmediatamente. Pero a mí me hubiera gustado enseñaros el defecto que tenía y todo, para que sepáis lo que os podéis encontrar si la compráis. Y ya os digo, no es que sea una mala arma, es muy precisa. Pero para mí el defecto que tiene es ese, el del cargador, con los balines. Y nada, chicos, esto era todo para que sepáis pues lo que había pasado. Yo, sintiéndolo mucho, pues no he podido hacerlo de otra manera.
Pero bueno, esperemos que algún día lo pueda hacer. Ahora de momento no, porque ya os digo, la persona que me la dejó la ha devuelto, ni tengo a nadie que me pueda prestar armas para presentarlas. Yo tengo lo que tengo y hago pues para entretener a la gente y para entretenerme yo también, claro, y compartirlo con vosotros. Y nada, lo último que quería decir que por favor, la gente que insulta y todo eso, que no falta el respeto, no les gusta el canal, que no lo miren. Pero por favor no insultéis. Nada amigos, eso ha sido todo y hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.